Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Y seguimos hablando de las vitaminas, ahora vamos a hablar un poquito de las vitaminas liposolubles, que son moléculas hidrófobas apolares que derivan del isopreno y se transportan en sangre en forma de lipoproteínas o unidas a proteínas fijadoras específicas y su absorción intestinal requiere de hecho de la presencia de sales biliares. No se excretan por la orina y tienden a almacenarse en el organismo, lo que puede originar cierta toxicidad. La vitamina A o retinol, del cual ya hemos hablado previamente. Deciros que la vitamina A es un compuesto polisoprenoide que contiene un anillo ciclohexenilo y la vitamina A además se encuentra en forma de provitamina en las plantas, como el betacaroteno constituido por dos moléculas de retinal unidas en el extremo aldehído de sus cadenas de carbonato. Sus principales fuentes son el hígado, el queso, la leche, los huevos, el pescado y las frutas. Un 90% de la vitamina A de la dieta se encuentra en forma de ésteres de retinol y son transportados en sangre a través de la proteína ligadora de retinol y se almacenan también en el hígado en forma de ésteres de retinol. La forma derivada más importante, por tanto, de la vitamina A son el retinal y el ácido retinoico. Y sus funciones son participar en el ciclo visual, ya que la vitamina A en su forma 11-cis-retinal se asocia reversiblemente con la proteína visual opsina, que forma parte de la rodopsina y que es parte del pigmento visual sensible a la luz localizado en los bastones, y ya hablaremos de la estructura, por supuesto, del ojo. Cuando la rodopsina se expone a la luz se disocia en general este retinal al modo trans y eso acaba produciendo, como ya veremos, como ya digo en más detalle, que al final haya una despolarización, una hiperpolarización concretamente de la membrana y disminuye así la liberación del glutamato para dar menos señal, digamos, a la visión. El ácido retínico participa en la promoción del crecimiento y en la diferenciación de los tejidos y también es intermediario en la síntesis de glucoproteínas. Por tanto, la deficiencia de este tipo de vitamina tiene como consecuencia la ceguera nocturna, la queratinización del tejido epitelial y la reducción de la secreción mucosa, entre otras cosas. De todas formas, no os preocupéis porque el ciclo visual ya lo estudiaremos mejor, ¿vale? Porque os voy a tener que contar muchas cosas del ojo y todas sus partes y todas sus capas y toda la historia, y como eso es muy largo, no lo voy a contar aquí, pero saber que tiene mucho que ver al menos la vitamina A, ¿vale? Ya veremos luego realmente qué efecto tiene. La vitamina D, por su parte, es una prohormona esteroide, secoesteroide concretamente, porque la provitamina D se encuentra en dos formas, la 7-dehidrocolesterol, que suele aparecer en tejidos animales y que es precursor del colecalciferol o vitamina D3, y el ergosterol en los tejidos vegetales, precursor del ergocalciferol o vitamina D2. El colecalciferol se produce en la piel por irradiación de la radiación ultravioleta, produciendo 7-hidrocolesterol, y este es un metabolito normal del colesterol producido en el hígado, por lo que también pueden obtenerse las formas tanto la D2 como la D3, como he comentado antes, a través de la dieta. Las mejores fuentes de vitamina D son la leche, la mantequilla, el pescado de agua salada como el salmón, las sardinas y el arenque, el hígado y la yema de huevo. La vitamina D se absorbe en el intestino delgado y circula en sangre unida a una globulina específica en el hígado y es hidroxilada en el carbono 25, pasando del 25-hidroxivitamina D3 al 25-hidroxicolecalciferol o calcidiol. En los túbulos renales proximales se produce allí ya otra hidroxilación del calcidiol en el carbono 1 para dar lugar a la vitamina D activa, de manera que se llama
dihidroxivitamina D3 o 1,25 dihidroxicolecalciferol o calcitriol. Reacción, por tanto, catalizada además por una enzima que es la 1-alfa-hidroxilasa mitocondrial. También es verdad que tiene funciones como favorecer la absorción intestinal, como he dicho creo antes ya, del calcio y del fosfato, aumentando la expresión de la proteína fijadora de calcio en las células epiteliales intestinales, que son la calvindina. Favorece también en cantidades elevadas la reabsorción ósea y también aumenta la reabsorción de calcio y fosfato por el riñón. Su deficiencia produce la osteomalacia en los adultos, una desmineralización por tanto de los huesos, haciéndolos más susceptibles a fracturas, o el raquitismo en el caso de los niños con una formación continua de matriz y del cartílago, como ya os comenté en principios de histología, y que se mineralizan de forma inadecuada, dando lugar a huesos blandos y flexibles. La vitamina E, por su parte, o tocoferol, es un isoprenoide sustituido de 6 hidroxicromanos que está compuesto del alfa de tocoferol, es el más abundante de hecho y el que tiene la mayor actividad biológica, y las fuentes más importantes de vitamina E son los aceites vegetales, ya que la cantidad de alfa tocoferol está relacionada con la cantidad de ácido linoleico presente en el fruto o en la planta. Y el tocoferol es el torrente circulatorio donde se asocia además a los kilomicrones y al VLDL, ya hablaremos de esto en el metabolismo de los ácidos grasos, y ya hablaremos de ello en el metabolismo de los lípidos, y el tejido adiposo es el tejido de mayor cantidad de vitamina E donde se almacena. Sus funciones en cualquier caso son proteger frente a la peroxidación de los ácidos grasos poliinsaturados de las membranas plasmáticas, y la vitamina E además también es un antioxidante natural que es muy relevante para la membrana del eritrocito porque también evita la oxidación de las LDL, ya hablaremos de ellas también. La deficiencia se asocia en cualquier caso con una anemia hemolítica, una trombocitosis o un edema. Y acabamos con la vitamina K. Son naftoquinonas que son poliisoprenoides sustituidos, donde existen varias formas de vitamina K. Tenemos la vitamina K1, filoquinona, también llamada así, del reino vegetal, y que está de manera natural y además es liposoluble. La vitamina K2 o menaquinona, que también es su nombre, aparece más en bacterias, es natural y liposoluble, y la vitamina K3 o menadiona, que es más bien sintética e hidrosoluble. Esta se sintetiza y de hecho las formas liposolubles necesitan para su absorción de sales biliares y son transportadas en sangre unidas a las beta-lipoproteínas circulantes. Y las funciones son la vitamina K, que es necesaria para la reacción la vitamina K es necesaria para las reacciones de carboxilación del residuo de ácido glutámico o la transformación, también dicho, del gamma-carboxiglutámico, de los factores de coagulación 2, 7, 9 y 10. Y de hecho es un muy buen anticoagulante porque los anticoagulantes antivitamina K suelen ser conocidos como la warfarina y el acenocurmarol, que igual os suenan, y la deficiencia de este tipo de vitamina K produce hemorragias gastrointestinales, prolongación del tiempo de la protrombina, equimosis y hematuria. Los neonatos, es decir, los niños recién nacidos con este déficit vitamínico, desarrollan la enfermedad hemorrágica del recién nacido, y el déficit también de vitamina K puede favorecer la osteoporosis en muchos casos, así que es importante tener cuidado con ella. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento, y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias, ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo, y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.